compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Compañerito, compañerita, si deseas participar de la sección Saludos del canal, debes hacer lo siguiente: dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte al canal. Saludos todos los fines de semana. Compañeritos, compañeritas, vamos con el área de Ciencias Sociales. Experiencia 5, actividad 8. Tercer y cuarto grado de secundaria, Aprendo en Casa. Experiencia de aprendizaje. Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Actividad. Explicamos los cambios y las permanencias en el acceso a la educación. Propósito de la sesión. Hola, en la actividad anterior aprendimos cuáles son los fundamentos científicos que nos ayudarán a tomar una posición sobre la discriminación. Hoy explicaremos si los cambios ocurridos en el acceso a la educación contribuyeron a disminuir la discriminación en el Perú. Con esto tendremos mayores argumentos para sustentar nuestro proyecto participativo. Competencia. Construye interpretaciones históricas, es la competencia del área de Ciencias Sociales. Criterios. Identifica en las fuentes las coincidencias en el acceso a la educación en la etapa colonial y republicana. Identifica las ideas que tuvo la sociedad en la etapa colonial y republicana sobre el acceso a la educación y la discriminación. También explica los cambios y permanencias en el acceso a la educación como consecuencia de hechos importantes del Perú en la etapa colonial y republicana. Ahora interpretamos fuentes históricas sobre la educación luego de la independencia. Después de la proclamación de la independencia, las esperanzas en lograr grandes cambios sociales se tradujeron en una serie de normas. ¿Cambiaría la nueva forma de gobierno la situación social y cultural en el Perú independiente? Para responder la pregunta anterior, ubicamos el texto Cambios y permanencias en el acceso a la educación en el Perú, que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje, y leemos la fuente número 1. Después vamos a desarrollar lo siguiente. Vamos a desarrollar un cuadro donde vamos a indagar un poco más sobre la fuente número 1. Título de la fuente, su autora o autor, de qué trata, cuál es la idea principal y cuál es la posición del autor o del autor respecto a la educación luego de la independencia. El título de la fuente sería Las bases sociales, culturales e históricas de la República del Perú. Autor. Bien, aquí estamos colocando lo que estaba en el pie de página, era lo que especificaba. Probablemente podamos aquí ubicar quién era la autoría o más que nada la fuente de procedencia. ¿De qué trata? Habla principalmente de la educación, lo que se estaba haciendo y se buscaba hacer, además de las limitaciones que se tenía como cultura. ¿Cuál es la idea principal? La Constitución de 1823, en su artículo 181, declaró que la instrucción era una necesidad común y que la República debía igualmente a todos los individuos. ¿Cuál es la posición de la autora o del autor respecto a la educación luego de la independencia? La posición del autor era que se estaban sentando las bases respecto a los cambios sociales que se buscaban realizar, a pesar de las limitaciones y poca organización que se tenía en esa época. También interpretamos fuentes históricas sobre la educación luego de la independencia. Vamos a responder por lo tanto algunas cuantas preguntas. Respondemos, ¿por qué fue difícil aplicar las reformas educativas en el Perú luego de la independencia? Por la ausencia de recursos, de elementos humanos, de directivas eficaces y de materiales de trabajo. Ahora también leemos las fuentes 2 y 3 y desarrollamos lo siguiente. ¿Por qué la educación se amplió a los sectores populares recién a inicios del siglo XX? En lo principal gracias al crecimiento de diversos sectores del país, además de que se dispuso la educación en bien de promover la inclusión y el no discriminar.
¿Cuál fue el propósito de educar a la población indígena y qué opinamos sobre ello? El propósito era considerar a toda la población, no discriminar, generar mayores oportunidades. ¿Cuáles fueron los cambios ocurridos en la educación en el Perú en las décadas 30 y 40 del siglo XX? Se generó la expansión de la educación básica. Aparte se crearon nuevas leyes y derechos respecto a la educación. Aquí está la respuesta. Completamos entonces el siguiente cuadro. Interpretamos fuentes históricas. Seguimos haciendo eso. Aquí está el cuadro. Preguntas. Tendríamos, ¿qué logros en relación con la educación se presentan en las fuentes y en qué coinciden ambas fuentes? Respecto a la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, los logros son la educación obligatoria, asequible, gratuita y en condiciones. Respecto a la Ley General de Educación, sería la gratuidad de la educación, los servicios para todos, equidad e inclusión. Son similares, ¿verdad? Podemos decir por lo tanto que ambas fuentes coinciden en la educación como un derecho fundamental de la persona y una obligación del Estado. Destacan la inclusión y el derecho a participar. Continuamos interpretando fuentes históricas. Pregunta, ¿cómo se expresan esos logros en nuestra comunidad? Actualmente cada vez más y más personas tienen acceso a la educación. Existe inclusión de todos y todas. Explicamos los cambios y las permanencias. Vamos a recordar lo aprendido y vamos a responder. ¿Qué ha cambiado y qué no con relación al acceso a la educación durante las etapas estudiadas en las fuentes? Para responder nos guiamos del siguiente cuadro. Cambios y permanencias en el acceso a la educación. A raíz de la Ilustración, con la independencia en el siglo XX y en la actualidad. A raíz de la Ilustración, inicio de la innovación intelectual y méritos. Con la independencia, primeros cambios e inclusión a las personas. En el siglo XX, creación de acuerdos y normas. Y en la actualidad, acceso gratuito a la educación, o una mejor calidad de la misma. Escribimos. Finalmente, escribimos un texto en el que respondemos con argumentos a esta pregunta. ¿Los cambios en el acceso a la educación ayudaron a disminuir la discriminación? Los cambios ocurridos en la educación son un reflejo directo de la lucha y disminución de la discriminación. Esto debido a que los cambios que se hicieron desde la Ilustración marcaban el acceso igualitario, general y obligatorio a todos para ser instruidos. Se convierte así en una aceptación y el atender acuerdos y normas, además de una obligación por parte del Estado y las autoridades. Promovió así la inclusión. Autoevaluación. Criterios. Identifiqué en qué coinciden las fuentes y complementé la información que brindan sobre el acceso a la educación en la etapa colonial y republicana. ¿Lo logré? Sí, lo logramos. Identifiqué las ideas de la sociedad a partir de la situación de cada época y su influencia en hechos posteriores. ¿Lo logré? Sí. Expliqué qué ha cambiado y qué continúa en el acceso a la educación como consecuencia de hechos importantes del Perú en la etapa colonial y republicana. ¿Lo logré? Sí. Recuerda que se está vendiendo la sesión web de Aprendo en Casa 2021 desde este tercer bimestre y la sesión radial de Aprendo en Casa 2021, primer y segundo bimestre resueltas, de primer a quinto grado, con productos y evidencias en formato Word o PDF, documentos editables y sin marca de agua y envío confiable y garantizado. Los métodos de pago son Yape o BBVA. Tanto para docentes como para estudiantes tenemos guías. Escríbenos al WhatsApp si estás interesado o interesada. Toma en cuenta los métodos de pago. Genial. Compañeritos, compañeritas, profesores, profesoras y más, muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal, solo te cuesta un clic. Somos Aprendo en Casa en 5 minutos y puedes seguirnos con el mismo nombre en Facebook. Excelente. Me despido. ¡Hasta pronto!